Nuestra lectura se encuentra en Éxodo 33, versos 17 al 19. Éxodo 33, 17 al 19. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esta es la palabra de nuestro Dios. Oramos. Nuestro Padre misericordioso, qué grande es el que podamos llamarte por nombre, Yahweh, como te has dado a conocer a nosotros. Qué maravilloso que tú nos llamas los tuyos, porque tú nos has redimido. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que tenemos en Cristo, por la comunión que tenemos con el Dios Trino. Te damos gracias por todos tus caminos donde has demostrado tu poder, tu gracia, tu bondad a través de toda la tierra y en particular a través de la redención de tu pueblo. Señor, oramos que mientras escuchamos ahora tu palabra ser predicada, que veamos tu gloria revelada a través de tu Hijo. Señor, que tu palabra venga a través de nuestro pastor Ron con poder y convicción, y que el Espíritu Santo le otorgue el poder y abra también nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar y creer. Señor, que por tu poder obrando en nosotros, nos conformarás más a la imagen de tu Hijo, quien es nuestro Salvador y Redentor, nuestra esperanza, nuestro Rey que reina, a quien amamos y adoramos. Oramos que hagas esto ahora, Señor, en su nombre. Amén. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo a Marcos 6. Esta mañana estaremos mirando los versículos 45 al 56 de este capítulo. Leemos estos pasajes juntos. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió las colinas para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Y a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasar de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús le habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo.
Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret, llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que Él estaba. Por donde iba, fuera aldea, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Oramos. Padre nuestro, nos has permitido una y otra vez a lo largo de nuestro estudio aquí en el Evangelio de Marcos contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre, llegamos a un texto en esta mañana que podría resultarnos más familiar que otras partes de tu palabra, y por esto puede haber una mayor tentación de no prestar la atención que deberíamos. Por eso te suplicamos, por favor, danos mentes atentas y corazones receptivos. Abre nuestros ojos una vez más para contemplar las maravillas de tu ley. Y te pedimos que exaltes de nuevo a tu Hijo delante de nosotros. Te pedimos todo esto en su nombre. Amén. En esta mañana llegamos a una de las narraciones del Evangelio de Marcos que ha sido objeto de mucho escrutinio en los últimos siglos, especialmente debido a ese periodo de tiempo en el siglo XVIII llamado la Ilustración o la Edad de la Razón y los efectos de esto. Este periodo de tiempo estuvo marcado por el llamado pensativo científico naturalista. Uno de los resultados de este pensamiento fue la denuncia de lo milagroso o lo sobrenatural. Y así, a medida que esa mentalidad se hizo más prevalente, los supuestos eruditos dirían que textos como los que tenemos antes de nosotros en esta mañana, con Jesús caminando sobre el agua, tenía que tener algún tipo de explicación natural. De hecho, mientras leía mis diversos comentarios sobre Marcos, hubo varias explicaciones que fueron citadas en esos comentarios para explicar este fenómeno. Por ejemplo, algunos eruditos dirían que en este relato Jesús en realidad caminaba sobre un banco de arena, por lo que solo parecía que caminaba sobre el agua. Otra explicación de quienes negaron lo sobrenatural fue que durante la época del año en que se llevó a cabo este relato hacía mucho frío y probablemente había una capa de hielo justo debajo de la superficie sobre la que Jesús caminó. Esta y muchas otras cosas han sido tratadas de usar para explicar este recuento. El hombre natural ha hecho y tratará de hacer todo tipo de gimnasia mental para negar la realidad de lo sobrenatural. Pero no vemos ese tipo de intentos de explicar esta escena por parte de aquellos que fueron testigos presenciales de ella. De ninguna manera los discípulos trataron de explicar esto, dándole un tono natural. Además de eso, el que realiza este milagro, Jesús, no ofrece ningún tipo de explicación con ese fin. Más lo que hace y lo que dice, lo que trae así a revelar es que Él es soberano sobre todo lo que ha hecho y puede desafiar las leyes de la naturaleza que Él mismo creó y gobierna. Él es el Señor del cielo y de la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y ese es el punto de este relato glorioso delante de nosotros, magnificar la realidad de quién es Jesús. En este pasaje vemos a Jesús aquí nuevamente, como hemos visto en otros relatos de Marcos, mostrando su poder, mostrando su autoridad sobre los reinos del caos. Y vemos ese poder en este relato en el mar de Galilea y luego nuevamente una vez que Él vuelve a pisar tierra seca allí en la región de Genesaret. Así que vamos a mirar primero esta demostración de poder que Él enseña aquí. Y es ese poder sobre el mar. En los versos 45 y 46 aquí, la escena en el mar comienza a prepararse delante de nosotros cuando salimos del desierto
y la alimentación milagrosa de los 5,000. Y lo que tenemos aquí es a Jesús, aquí rápidamente y con algo de fuerza, haciendo que sus discípulos entren en la barca y al mar. O sea, esta transición aquí se ve muy apresurada, una escena apresurada. Ahora sabemos que se estaba haciendo tarde y por lo tanto estaba oscureciendo, pero hay otra razón. Si miramos los otros evangelios vamos a ver esa otra razón. ¿Por qué Jesús quería llevar a sus discípulos tan rápido a la barca y al agua? Eso lo vemos en Juan. Miren cómo Juan describe esta escena y qué sucede inmediatamente después de que Jesús alimentó a los 5,000. Juan 6, 14 al 15 dice esto. Cuando la gente vio la señal que había hecho, dijeron, este es en verdad el profeta que ha de venir al mundo. Entonces, percibiendo que estaban a punto de venir y tomarlo a la fuerza para hacerlo rey, Jesús se retiró de nuevo al monte él solo. Ahora, Marcos nos muestra que a la medida que la gente trata de tomar a Jesús por la fuerza y antes de que subiera a la montaña a orar, él mete a los discípulos en la barca y los despide. Y la razón de eso parece ser que era para evitar que fueran arrastrados por el frenesí que había de hacer a Jesús este tipo de rey que la gente quería que él fuese. Es decir, el que vendría y derrotaría al enemigo, a Roma. O sea que la expectativa de la gente de lo que el Mesías iba a ser y estaba mal. Jesús trató de proteger a sus discípulos de esa idea, que no fueran influenciados y afectados por esa mala interpretación de quién era realmente el rey de Israel y a qué realmente él vino. Y así, después de despedir a sus discípulos y llevarlos al mar, vemos que sube al monte para orar, para tener comunión con su Padre. Ahora, el enfoque a lo largo de esta sección será resaltar la realidad de que Jesús es Dios, demostrando a través de lo que hace y también a través de lo que dice sobre sí mismo a sus discípulos. Pero aquí también se nos recuerda su humanidad. Como Dios, no tenía Jesús necesidad de orar, pero como hombre no se atreve a descuidar este medio vital de comunión con su Padre. Es interesante aquí que en el Evangelio de Marcos vemos a Jesús orando 3 veces. Al comienzo de su ministerio, en medio de su ministerio, que fue ahora donde leímos, y al final de su ministerio, en el jardín de Getsemaní. Y no debemos entender por esto que estas son las únicas veces que Jesús oró, pero creo que lo que Marcos está tratando de transmitir a los lectores a través de esta referencia es que Jesús era un hombre de oración. Como hombre comprendió su dependencia de su Dios y Padre y esa maravillosa comunión que se disfrutaba con él a través de la oración. Comprendió que era un medio vital para ser fortalecido para la tarea que había sido él enviado y para qué había venido voluntariamente a este mundo. Pero más allá de esto, las 3 veces que Marcos menciona a Jesús en oración, en el capítulo 1, en el 6, en el 14, son todos en momentos cruciales donde la excitación equivocada de la multitud de sus discípulos, en quien debería ser él como Jesús, pone en jaque al Mesías cuando se retira en oración para afirmar su obediencia al Padre y para orar pidiendo fuerzas para llevar a cabo la misión para que verdaderamente fue enviado. Y así que entonces él se retira aquí en oración con este fin, para permanecer fiel al llamado del Padre sobre él. Ahora, si bien este no es necesariamente un sermón sobre la oración, no debemos pasar por alto rápidamente las implicaciones que esto debería tener sobre nosotros, ya que deseamos seguir fielmente a nuestro Dios en medio de un mundo que busca conducirnos, empujarnos a una dirección distinta o hacer algo diferente a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sin duda, muchas veces
sé que hemos escuchado que si el Hijo de Dios sin pecado se entregó a la oración, ¿cuánto más necesitamos nosotros entregarnos a la oración, siendo aquellos que son conocidos como por ceder a la tentación? Podemos escuchar esa pregunta y reconocerla rápidamente porque la hemos escuchado a menudo y simplemente seguimos hacia adelante. Pero y posiblemente tenemos esto en nuestra mente. Jesús era un hombre de oración, tengo que ser un hombre de oración. ¿Ahora qué? Pero cuando lo escuchamos, debemos hacer una pausa y considerar nuestra propia necesidad de comunión con nuestro Dios y Padre. Porque en todas las áreas de nuestras vidas, hermanos y hermanos, debemos anhelar caminar como Cristo caminó, así nos dice Primera de Juan 2:6. Así que mientras vamos en este recuento, no dejemos que ese verso se pierda. Ciertamente queremos ver en este versículo a nuestro Señor en oración, ser fortalecido para cumplir la misión a la que fue enviado a cumplir, para vivir, morir y resucitar en nombre de su pueblo. Pero vemos también en Él ese ejemplo de dependencia que debemos nosotros tener hacia nuestro Dios. Él es de mucho ánimo, de mucha convicción el ver a Jesús retirarse en oración, en orden para tener comunión con su Padre, a quien Él amaba, y ser fortalecido para llevar a cabo su misión para la cual fue enviado. Así que vemos claramente cómo Jesús se retira en oración, que es un hombre que necesita orar. Pero ahora Marcos sigue adelante para mostrarnos que no solo es un hombre, sino que Él mismo también es Dios. Ese es el enfoque principal de este relato aquí en el mar. Mire conmigo nuevamente el 47 y 48. Y cuando llegó la noche, la barca estaba en el mar y él estaba solo en tierra. Y vio que avanzaban dolorosamente, porque el viento estaba en contra de ellos. Y como a la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos caminando sobre el mar. Ahora vamos a ver un poco más de cerca esta interacción entre Jesús y sus discípulos, pero los detalles que tenemos aquí que nos están llevando a esta interacción son de vital importancia y son prácticamente relevantes para nosotros. Verso 47 dice, la noche ha llegado. En otras palabras, ya estaba oscuro, por lo menos habían pasado las 6 de la tarde. Y luego en el verso 48 nos muestra que Jesús puede ver a los hombres en el mar y puede decir por lo que ve que no han progresado mucho para volver al otro lado del mar. Vemos que en esa palabra que él usa, que avanzaban dolorosamente. Esa palabra dolorosamente literalmente significa tormento o tortura. Eso nos debería ayudar a enmarcar esta imagen en nuestras mentes de cuán agotadora era esta situación para estos hombres mientras trabajaban en el mar. Ahora quiero que retrocedamos un poco y consideremos lo que esté pasando, lo que está sucediendo aquí. Jesús los envía al mar. Y mientras lo hace, una vez más se encuentran con una oposición violenta mientras están allí. Tal vez recuerden nuestro estudio al final del capítulo 4, cuando vimos ese escenario en que Jesús le dice a los discípulos que subieran al bote porque iban al otro lado del mar, y mientras estaban en el mar, esta violenta tormenta les sobrevino. Los discípulos temieron por sus vidas, pensaban que se iban a ahogar. ¿Se recuerdan? Y aquí ahora vemos este fuerte viento que le es contrario a ellos. En otras palabras, él está soplando directamente en la cara y con mucha fuerza. Es un viento violento. Reman y reman y reman y apenas se mueven. No hacen ningún progreso. Y escuche, Jesús sabía que este era el escenario al que los estaba enviando. De hecho, vimos en el estudio del capítulo 4 que Él es quien controla los vientos y las olas. ¿Por qué los enviaría al mar para enfrentar otra prueba difícil? Es una prueba difícil
No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvieron ahí, pero por lo menos fue un mínimo de varias horas y posiblemente de hasta 9 a 10 horas. Vemos que Jesús aparece a la cuarta vigilia de la noche. Eso es de 3 a 6 aproximadamente de la mañana. Así que te da una idea cuando apareció Jesús. No fue que estuvieron allí 10 minutos y de momento apareció Jesús. Wow, gracias Señor. Fueron horas y horas y horas con muy poco progreso. Imagínense lo cansado, lo frustrado que estaban. Podemos relacionarnos con esto. Cuando ponemos esfuerzo en algo, en intentar hacer algo y no vemos progreso, es frustrante. Puede sentirse muy frustrante. Y lo que debemos entender aquí es que Jesús ha ordenado esta prueba para estos hombres con todos sus aspectos, todo detallado. Ordenó la cantidad de tiempo que estarían allí, trabajando duro durante horas y horas. Ordenó la fuerza del viento mientras les soplaba en contra para que ellos no progresaran y estuvieran completamente exhaustos. Vemos como lo ha puesto una y otra vez aquí en Marcos en escenarios difíciles, aparentemente imposibles. Y él ordenó todo esto en última instancia para magnificarle la realidad de quién es Él. Es lo que notamos ahora aquí en el verso 48. Tenemos aquí esta frase en el verso 48 que dice: tenía la intención de pasar por ellos. Es una frase muy extraña por encima, si la miramos así, porque aparece que Jesús nada más iba a pasar por ahí, a ver cómo le iba a ellos. Sin embargo, todo el propósito de que él saliera al mar parece ser que los iba a ayudar y a revelársele a ellos en lugar de simplemente pasarle por el lado. Así que parece que algo más está sucediendo aquí con esta escena. Este significado de pasar de largo a ellos ha llevado a los comentaristas bíblicos a unirlo con el uso del Antiguo Testamento y como se usa aquí con la intención que Jesús tiene con sus discípulos. Se comenta de que esta frase no descriptiva está cargada con una fuerza especial, señalando una rara autorrevelación de Dios. En el monte Sinaí, el Señor trascendente pasó junto a Moisés para revelar su nombre y compasión. Nuevamente, en el monte Horeb, el Señor reveló su presencia a Elías al pasar. Sin embargo, la idea, texto con respecto a esta, más importante, se encuentra en Job 9, 8 y 11, que dice: Dios, el único que extendió los cielos y pisoteó las olas del mar, he aquí, Él pasa a mi lado y no lo veo. Edward continúa diciendo que esta cita de Job resume un pasaje que comienza contando la asombrosa separación entre Dios y la humanidad. Pudo haber escuchado eso un poco antes cuando Pastor Rick lo leyó. Dice que Dios puede hacer lo que la humanidad no puede hacer y nunca podrá concebir hacer. Su sabiduría es incomparable, mueve montañas, sacude la tierra, oscurece el sol, arrega los cielos en esplendor y pisa las olas del mar. Y eso es lo que tenemos sucediendo aquí. Cuando Jesús camina sobre el agua, Él está haciendo lo que solo Dios puede hacer y caminando donde Dios solo puede caminar. En esa primera escena en el mar, en Marcos 4, lo vimos con sus discípulos en el bote, deteniendo por completo una violenta tormenta en el mar con una sola palabra, y ahora aquí Él está caminando sobre ese mar. Y haciendo eso está mostrando su control soberano sobre todo de una manera diferente. En todo esto Él se está revelando a ellos por lo que Él realmente es y mostrando su compasión hacia estos hombres. Y eso lo vemos amplificado
aquí a continuación, el verso 49. Aquí nos muestra que cuando Jesús se les acercó, pensaron que era un fantasma. Ahora puede parecernos extraño a nosotros que hayan pensado eso, pero cuando vemos la literatura judía antigua, vemos que cuando personas testificaban sobre haber visto una aparición, casi siempre lo relacionaban con el mar y casi siempre decían que era un fantasma. Así que no era algo raro que alguien testificara de vez en cuando que pensaban haber visto un fantasma en el mar. Así que los discípulos quizás también están pensando que estos testimonios eran ciertos, porque realmente no puede ser un hombre caminando en el mar. Y recuerde, este es un mar con el que algunos de ellos están muy familiarizados. Era su lugar de negocio, de trabajo. Conocían este mar y por lo tanto ver un hombre de momento caminando sobre el agua sería aterrador para ellos. Pero imagínense, en el verso 50, mire lo que pasa. Clamaron aterrorizados, dice el verso. Y Jesús inmediatamente les dice, anímense, soy yo. No tengan miedo. Ahora, aquí tenemos otra revelación importante sobre quién es Jesús. Lo vimos revelarse en acción, caminando sobre el agua, algo que el Antiguo Testamento solo se le atribuye a Dios. Y ahora, aquí, Él se revela con esta declaración, soy yo soy. Esta frase son dos palabras en el idioma original que también se traduce como yo soy. Literalmente, en el idioma original, la primera mitad de este verso se leería de esta manera, anímate, yo soy. La razón por la que creo que es importante en este contexto es porque cuando Dios se revela a Moisés en Éxodo 3:14, usó la misma frase que Jesús usa aquí para identificarse a sí mismo. Permítame leerle ese relato en Éxodo 3 para enmarcar lo que creo que está sucediendo aquí. Empezando en el verso 13 hasta el 15, dice lo siguiente. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy al pueblo de Israel y les digo, el Dios de tus padres me ha enviado a ti y me preguntan, ¿y cómo se llaman? ¿Qué les diré? Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y él dijo, dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ti. Dios también le dijo a Moisés, el Dios, Yahweh, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y por eso seré recordado por todas las generaciones. Estos hombres ahora en el mar son, siendo judíos fieles, saben de este verso íntimamente. Y pudieron haber encajado la forma de se les reveló en la misma forma al pueblo de Israel, la misma forma que lo está haciendo aquí, con el mismo propósito con ellos. Es con el propósito de revelar quién realmente es Él. Y solo para enfatizar, ¿verdad? Ese punto, cada vez que Él lo hacía en el Antiguo Testamento, siempre era acompañada por las mismas instrucciones que Jesús le está dando a sus discípulos aquí. No temáis. Así que Jesús está tratando de mostrarle a estos hombres que Él es el Dios de su pacto, que ha tenido compasión de ellos y ha venido a rescatarlos, a libertarlos. Y por lo tanto, no deben temer. Ahora, nuevamente quiero dar un paso atrás. Por un momento aquí. Vamos a abrir el lente un poco hacia atrás. Y vamos a pensar, ¿qué relevancia tiene esto para mí? Y qué está diciendo Dios aquí con esta prueba y la revelación de sí mismo. Primero, considera lo importante que es para nosotros saber que Dios es soberano sobre cada detalle de las dificultades que enfrentamos.
muchas de las cuales pueden dejarnos rascándonos la cabeza, preguntándonos qué está haciendo. Aprendemos una lección importante aquí con Jesús revelándose a sus discípulos, y es esto: un propósito, y yo diría tan lejos como decir el propósito por las pruebas que enfrentamos, y en ocasiones las intensas dificultades que están asociadas con esas pruebas, es hacernos crecer en nuestro conocimiento de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo, y fortalecer nuestra fe en Él. Escuche, esa prueba, esa dificultad intensa no se desperdicia ni un aspecto de ella. Dios está trabajando en todo esto, incluso en la frustración, buscando hacer que descansemos y confiemos en Él. Algo muy difícil de hacer en medio de una prueba. De hecho, naturalmente es imposible. Naturalmente no lo podemos hacer solo cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros, que Él puede hacer, Él puede crear esa paz en medio de una gran dificultad. Y queremos entender esto sobre nuestras pruebas. No hay algo aleatorio al respecto. Escuchen, no es cierto que al considerar esta escena aquí, que Dios podría haber hecho ese viento fuera un poco menos fuerte y permitir que los discípulos progresaran un poco más. O Él pudo haberlo fortalecido y arrojarlos del barco. Pero en esta situación particular lo enmarcó de acuerdo con la lección que buscaba enseñar a sus hombres. Podemos confiar que nuestro Dios está sobre todas nuestras pruebas. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado o estamos pasando dificultades grandes aflicciones que consumen nuestra alma, nuestro espíritu. Pero escuchen, aquellos que han sido redimidos por nuestro gran Dios, por su amor hacia nosotros, debemos confiar que en estas grandes dificultades Él se está revelando a nosotros y que Él está trabajando en nosotros, aquellos que es placentero a su vista. Debemos creer que es en estas dificultades precisas, calculadas y divinamente orquestadas que Él ha ordenado para nosotros. Él nos está enseñando acerca de sí mismo, que de ninguna otra manera pudiéramos aprender de Él si las circunstancias fueran otras. Si Dios supiera que podríamos aprender más acerca de Él con un poco menos de dificultad, un poco menos o más de dificultad, entonces lo habría ordenado de esa manera en lugar de la forma actual en la que estamos tratando. Esa prueba, con todos sus detalles, escúcheme, es el plan de estudios establecidos en las clases de aflicción en esta etapa de la vida, mediante el cual Dios busca enseñarte algo sobre sí mismo y siempre para tu bien. Incluso la dificultad y el dolor que está asociado con la prueba. Él es digno de nuestra confianza en todo momento y de todas las maneras. Porque así como Él se ha revelado a estos hombres como el Dios que guarda el pacto de su pueblo, también Él se ha revelado a nosotros de esta manera a través del Evangelio. Y basándonos en el Evangelio podemos estar seguros de que nuestro Dios está con nosotros y para nosotros en todo momento. Esas son verdades que tenemos que dejar que entren a nuestro corazón. Porque sabemos esta realidad como cristianos en este mundo caído. Gente saliendo de dificultades o entrando a dificultades o vamos camino a una. Muchas son las aflicciones del justo. Pero confiamos en la promesa de que Dios nos librará de todas ellas, aún de esa última prueba que nos llevará a la muerte. Dios nos va a liberar y nos va a llevar a su presencia. Lo que Dios dice a través del profeta Isaías debe ser de mucho ánimo para nosotros mientras lidiamos con tantas aflicciones.
Isaías 43, 1 al 3 dice, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases, no si pasas, cuando pases por las aguas, estaré contigo. Y a través de los ríos no te abrumarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás y la llama no te consumirá. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Qué alentadores son estos pasajes para nosotros, hermanos, mientras caminamos por las dificultades y las aflicciones que Dios en su sabiduría perfecta e inescrutable ha ordenado para nosotros. Caminamos, hermanos y hermanas, por fe, no por vista. Y esta es la verdad que Jesús está tratando de inculcar en los corazones de estos hombres. Esta dificultad, esta prueba en que tú estás es para ti, para que conozcas quién soy yo, dice el Señor, y para que seas confortado y fortalecido por esa realidad. Y vemos que después que Él habló con estas palabras a los discípulos y subió a la barca con ellos, dice que estaban muy asombrados, estaban maravillados. Estaban asombrados totalmente, pero su asombro no fue una reacción a que el viento cesara instantáneamente, sino que su asombro fue Jesús mismo. Y tristemente esta reacción es una reacción como si nunca lo hubiesen conocido. Es que como, ¿quién es este hombre? Pregunta que se hicieron la última vez que tuvieron el bote con él, en el mar con él. Deberíamos dejar que la reacción de ellos profundice en nosotros por un momento, porque queremos pensar que ellos tienen al tanto hasta este momento, que saben. Vieron la madre de Pedro ser curada de una fiebre instantáneamente y empezó a servirles inmediatamente. Eso fue algo raro. Han visto un leproso ser limpiado y restaurado a la sociedad. Un paralítico sanado, coger su cama y caminar, encima de que Jesús le dice, tus pecados han sido perdonados. Han sido testigos de un hombre con una mano seca, que fue restaurada a la integridad en el momento. Al instante, una legión de demonios expulsados de un hombre, una mujer con un flujo de sangre durante 12 años sanada, perdón. Una hija de un hombre ser resucitada de entre los muertos. Han visto un escenario similar al que estamos viendo, donde Jesús con una palabra detuvo una tormenta similar a un huracán y trajo una calma instantánea. Encima de todo eso, hay solo unas horas de ser testigo de que Jesús tomó 5 panes y 12 peces y alimentó más de 15,000 personas. Todas estas cosas ellos han tenido conocimiento de todo esto, y su reacción es de asombro, es de asombro total de quién es Jesús, qué acaba de hacer este hombre. Y la razón de esto es porque, como dice el versículo 52, sus corazones se endurecieron debido al hecho que no entendieron lo que sucedió con los panes. Fallaron en entender lo que Jesús estaba revelando en ese momento, en la multiplicación de los panes. Ha causado que sus corazones se endurezcan y no entiendan lo que está pasando ahora, aquí a Jesús caminando y viniendo hacia ellos sobre el agua. Aquello que pasó unas horas antes con los panes tiene que haber sido algo que le hubiese abierto los ojos a ver quién realmente era Jesús. Y si al verlo caminar sobre las aguas hubiesen dicho, pues eso es lo que yo esperaba que hiciera. Pero están asombrados, sus corazones endurecieron. No lo estaban viendo, no estaban armando el rompecabezas. Ahora podemos ser rápidos
¿verdad? De este lado y salirnos de la situación y ser rápidos y decir, bueno, ¿qué más evidencia necesitaban esta gente? Pero creo, hermanos y hermanas, que si somos honestos, reconocemos cuán parecidos a ellos podemos ser realmente, incluso en este lado de la historia redentora, donde tenemos más evidencia de la que ellos tenían. Es asombroso, ¿no es así? Cómo el Señor puede liberarnos de una prueba, una dificultad, y luego, cuando surja la siguiente prueba, con qué rapidez podemos reaccionar, como si Dios no hubiera demostrado ser nuestro Dios fiel. ¿No es verdad? Qué rápido podemos olvidarnos de quién es nuestro Dios de pacto, un Dios que guarda el pacto, nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Así que mientras leemos este recuento y vemos el endurecimiento de corazón de estos hombres, no lo miremos, ¿verdad? Vamos a dejar de lo que pasó aquí con ellos sea una oración para nosotros, se convierte en una oración para que nos dé gracia al Señor, para ver que no, Dios nunca falla, que Dios es fiel, que siempre va a estar ahí, que se renuevan cada mañana su misericordia, que es un Dios que guarda su pacto y podemos confiar en Él. Y que cada prueba que nosotros pasemos nos revele el fruto de una fe más fuerte en nuestro Dios fiel. Que Él nos ayude con este fin. Entonces Jesús demuestra la realidad de quién es Él a estos hombres con su poder sobre el mar. Y ahora cuando llegan a la costa, en la tierra de Genezaret, vemos a continuación su poder sobre la enfermedad. Pero no queremos leer rápidamente sobre ello. Queremos ver que Jesús está revelando su verdadera identidad. Vamos a ver el 53 al 56. Cuando habían cruzado, llegaron a tierra de Genezaret y amarraron a la orilla, anclaron. Y cuando bajaron de la barca, la gente inmediatamente los reconoció y corrieron por toda la región y comenzaron a llevar a los enfermos en su cama a donde quiera que oían que Él estaba. Y donde quiera que venía, se fuesen pueblos, ciudades, campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que pudieran por lo menos tocar el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron fueron sanados. Y cuando la gente oye que Jesús regresa al lado oriental del lago, comienzan a acudir en manada a Jesús de todas partes. Empieza a correr la noticia por todos lados, de los pueblos, las ciudades, de todas las esquinas de esta región. Y vienen a tocar el borde de su manto solamente. Ahora, ¿por qué querían hacer eso? Bueno, indudablemente tuvieron posiblemente el informe de la mujer de la que leímos en el capítulo 5 con el flujo de sangre, que hizo esto mismo, es decir, tocó el borde de su manto y fue instantáneamente curada una vez que hizo esto. Recordemos lo que dijo Jesús en ese incidente, que mientras esa mujer tocaba el borde de su manto, sintió poder salir de él. Y entonces eso es lo que querían hacer estos que estaban enfermos, simplemente querían tocar el borde de su manto, venían a Jesús. Pero venían, escúcheme, no necesariamente por quien Él era, sino simplemente por lo que podían obtener de Él, qué podía hacer Él por ellos. Eso no es un evangelio no común en este tiempo, hermanos. Ven a Jesús y estos serán los resultados. Serás sano de todas estas cosas y todas tus dificultades se irán y todas tus pruebas se acabarán. Es el deseo de las masas. Pero ¿sabes lo que impresiona en esto? Jesús no dejó a ninguno sin suplir su necesidad. Vemos la compasión de nuestro Señor. Él no los tira a un lado y le pregunta sus motivos. Pero el versículo 56 nos dice todos los que le tocaron fueron sanados indiscriminadamente.
Un comentarista dice que durante su ministerio Jesús esencialmente desterró todas las enfermedades de Israel debido a que las masas acudían a él para ser sanado. Aquí contemplamos el poder de nuestro Señor, su gracia común y su compasión indiscriminada. Pero mientras seguimos este relato y seguimos leyendo en este y otros evangelios, vemos la tragedia que toda la gente que venía a ellos, ninguno se reporta que venían para esa gran necesidad que tiene el hombre. Todos fueron sanados físicamente, pero eventualmente todos se iban a enfermar luego y a morir. ¿Y después qué? ¿De qué le servirá al hombre ganar al mundo entero, incluyendo su salud en esta vida, pero al final pierde su alma? No ha ganado nada, en última instancia, nada. Ciertamente contemplemos la compasión de Jesús aquí, pero pues podamos ver más allá de esa curación física, la verdadera sanidad que se necesita, es decir, la restauración de nuestras almas, reconciliarnos con Dios a través de este Cristo glorioso y poderoso que se está revelando a sí mismo a nosotros en este pasaje. Hermanos y hermanas, al considerar estas dos escenas que Dios nos permite ver, estas maravillas que realizó fueron en última instancia con ese propósito de hacernos ver que Él es Dios encarnado, aquel que vino a este mundo para salvar pecadores y para restaurarnos. Y que el resultado sea, mientras vemos a nuestro Rey en su gloria, que sea una fe fortalecida en ese Dios que guarda sus pactos, envuelto en esa realidad de que ha traído la mayor sanidad a nuestra alma a través del único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre, nuestro Señor, el único que es aquel que tiene toda gloria, merece toda honra, es digno de toda nuestra confianza en medio de las dificultades más terribles, porque Él es el único, el Señor del cielo y de la tierra. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo de abrir tu palabra y ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo, mientras vemos su poder sobre el mar, sobre la enfermedad, mientras vemos su reinado en este mundo, para revertir la maldición, llevando esa maldición él mismo en favor de su pueblo. Padre, te pedimos que nos fortalezca, que nos permita verlo como realmente Él es, aún en medio de las dificultades tan grandes que muchos de nosotros pudiéramos estar pasando en estos momentos, y aquellas que nos esperan, que son igualmente grandes, que seamos fieles, confiando siempre en nuestro Dios verdadero y fiel. Ayúdanos con ese fin, fortalécenos y ayúdanos a entender lo que significa realmente caminar por fe y no por vista. Padre, mientras tratamos con las aflicciones y dificultades que tú soberanamente has ordenado para nosotros, que recordemos que estas aflicciones momentáneas están preparando para nosotros un eterno peso de gloria que no podemos comprender, que ninguna de estas cosas son desperdiciadas, que todas, tienes propósitos en todas, y en aquel día, al otro lado, mientras entramos a tu gloria, esa perspectiva que vamos a tener en ese día, ayúdanos para recordarlas. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.